podemos ver aquí en el verso último que leímos, donde dice, ¿está Jehová entre nosotros o no? Entonces, ellos vieron cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto. Ellos vieron cómo los sacó, dice la palabra, con manos fuertes. Y como Dios abrió el mar rojo en dos para que ellos cruzaran. Entonces, ¿cómo ahora, por un momento que Dios permitió para probarlo, que no tuvieran agua, donde Dios le había dado agua en todo el camino, le había dado comida en todo el camino, por un momento de sed que tenían, estaban preguntando si estaba Dios con ellos o no estaba? En vez de clamar a Dios, es que muchas veces, en vez de clamar a Dios, lo que hacemos es que nos quejamos o murmuramos. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a clamar a Él. Porque ¿qué fue lo que Moisés hizo? Moisés clamó a Dios cuando vio que el pueblo estaba en la condición que estaba rebelde. Si usted busca en el libro de Números, en el capítulo 20, allí usted va a ver cómo Dios lo llama pueblo rebelde. Dios lo llama pueblo rebelde allí. Entonces, si usted observa, el pueblo había visto la mano de Dios obrando en todo el trayecto donde Dios lo llevaba. Dios tenía en la noche una columna de fuego, en el día le ponía una columna de nube para que no lo matara el sol, y Dios había venido cuidando de ellos. Entonces, ¿por qué dudar si Dios estaba con ellos o no estaba? Porque en un momento tenían sed, donde Dios le había dado agua en el desierto. Entonces, ¿cuál era el problema? Que ellos no aprendieron a clamar a Dios. Ellos no clamaban a Dios cuando necesitaban algo. Lo que iban era a quejarse y a pelear con Moisés. Es tan tal que Moisés, ustedes ven lo que le dice a Dios, sale: Señor, de aquí a un poco esta gente me van a apedrear. O sea, estaban tan incómodos ellos que Moisés ya temía por su vida. Entonces, Moisés va y se postra y clama a Jehová. Entonces Jehová le dice: ve, toma anciano dentro del pueblo y ven frente a la peña que está en Horeb, y yo voy a estar encima de la peña. Oiga esto, él iba a estar encima de la peña. ¿Y qué le dice Dios? Golpea la peña y saldrá agua, y dale agua a ellos y a sus ganados. Entonces Moisés hace conforme a como Dios le dice. Pero ¿qué acontece? El pueblo se sacia, pero ¿cambió el pueblo? El pueblo no cambió. El pueblo siguió siendo rebelde y siguió teniendo la misma necesidad. Entonces, si ellos vieron que Dios lo había sacado con mano dura de Egipto y que Dios lo había traído por el desierto y que Dios le prometió a ellos que le iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, ¿por qué dudar del Dios que ellos conocían o que creían conocer, o del Dios que ellos habían visto obrando en el camino y del Dios que sus padres le habían hablado? ¿Por qué dudar de Él? Entonces, si nosotros estamos seguros de quién es Dios, por un momento de aflicción, ¿por qué vamos a dudar de Dios? ¿Por qué vamos a dejar de clamar a Él? ¿Por qué vamos a dejar de creerle a Él? Y es tan tal que Dios se molesta. Y si usted ve en el mismo capítulo 20 del libro de Números, ahí usted va a encontrar donde Dios le dice al mismo Moisés y Aarón: ustedes no entrarán con este pueblo a la tierra que yo les juré que les voy a dar. No van a entrar. ¿Y qué hizo Dios? Que permitió que en el desierto murieran todos esos rebeldes. Que murieran todos en el desierto. Y entró una generación nueva. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Dios, o no le creyeron a Dios, aún viendo todos los milagros y todas las cosas que Dios hacía, y cómo Dios cuidó de ellos, y cómo Dios los guió, y cómo Dios los guardó, cómo Dios peleó por ellos. Porque cuando se presentaban los pueblos enemigos que en el camino, que querían matarlo a ellos, destruirlo, ¿qué hacía Dios? El mismo Dios peleaba por ellos.
Y más adelante ahí ustedes pueden ver en el versículo 8, donde el pueblo se enfrenta con Amalek y está peleando el pueblo con los amalecistas. ¿Y qué pasa? Moisés manda a que los hombres vayan a pelear. ¿Y dónde se va Moisés? Se va a la montaña. ¿A qué? A orar. Mientras el pueblo peleaba, Moisés allí estaba con su vara levantada. Y dice la palabra que cuando Moisés se le cansaba la mano y tenía que bajar la mano, entonces el pueblo de Amalek prevalecía sobre los israelitas. Pero durante Moisés tenía la vara levantada, el pueblo de Israel estaba ganando. Y usted dice, ¿pero qué tenía que ver una vara levantada en la mano de Moisés? Bueno, estaba levantada hacia Jehová. Estaba pidiendo el favor de Jehová. ¿Y qué hacía Dios? Peleaba por ello. Pero cuando Moisés se cansaba, que bajaba la mano, entonces el pueblo de Amalek prevalecía. Pero ¿qué hace dos hombres que estaban con Moisés allá arriba, Aarón y Hur? ¿Qué hacen ellos? Dicen, pero ven acá, pero está pasando algo aquí. Cuando Moisés se cansa, el pueblo enemigo está ganando la guerra. Entonces nosotros no podemos permitir que Moisés baje la vara. ¿Y qué hace? Buscan un lugar, sientan a Moisés y cada uno agarra la mano de Moisés y lo mantienen con la mano levantada hasta que el pueblo de Israel ganó la guerra. ¿Y qué pasa? Es que nosotros tenemos que entender que no era Moisés, no era la vara, ni era Hur, ni era Aarón. Era a quien estaba dirigida la alabanza. Era a quien estaba dirigida el clamor que él estaba haciendo. Era a quien estaba dirigido lo que él estaba haciendo. Era Jehová de los ejércitos. Entonces, para que se entienda que nosotros tenemos que clamar a Dios, no nosotros quejarnos. ¿Por qué? Porque por la queja del pueblo, ¿qué llevó a que el pueblo no entrara a la tierra prometida? A que el pueblo no se comiera ni una uva, ni una manzanita de la tierra que fluye leche y miel. Entró otra generación de ellos. Pero ahí en el mismo libro de Números, en el capítulo 20, ahí mismo usted, si lo lee, va a encontrar donde el pueblo le dice a Moisés, era mejor que tú dejaras que murieran cuando Jehová estaba matando, que nos matara todito. Oiga esto, por un momento de sed, donde ellos habían visto a Dios dar agua, encontraron agua amarga y Dios se le endulzó. Y en medio del desierto ellos encontraron agua, que Dios les daba agua. Entonces, ¿por qué ahora, por un momento de sed, en vez de clamar al que ellos vieron que abrió el mar en dos para que ellos cruzaran, por qué aquel que ellos conocen que les pone una columna de nube y una columna de fuego en la noche, por qué no claman a él? ¿Por qué no clamar a él? Y es que nosotros somos muy dados a que cuando tenemos cualquier situación, en vez de clamar, en vez de adorar a Dios, lo que hacemos es que nos quejamos. Nos olvidamos de él. Nos quejamos. Es como que es más fácil quejarnos que alabar a Dios. Y si Él dice que debemos dar gracias por todo, es por todo. No hay agua. Señor, gracias porque no hay agua, pero sabemos que tú no vas a dar agua. Porque tú dijiste que nos va a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces no podemos morir en el desierto. Es reconocer al Dios que usted le está siguiendo. Es al Dios que usted le está sirviendo. Usted debe reconocer y saber que Él no lo va a dejar morir. Pero si nosotros clamamos a Dios, vamos a ver el favor de Dios. Pero si nos quejamos, lo que vamos a ver es la ira de Dios. Porque a Dios no le encanta que nosotros nos quejemos. A Dios no le agrada que el hombre se queje. A Dios lo que le agrada es que el hombre le adore y exalte su nombre. Y que clame a Él para responder. Nos dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te la voy a enseñar en lo que Él dice, clama. Solamente hay clamar a Él. Pero para clamar a Dios usted tiene que tener fe y creer que Dios lo va a hacer. Pero yo digo algo, un pueblo viendo todo lo que Dios hizo, porque es a donde yo me baso, donde yo digo, pero ¿cómo es posible
ver todo lo que Dios hacía. Para este pueblo, de repente, por cualquier cosita, ya el pueblo está renegando, ya el pueblo se está quejando, ya el pueblo se está yendo en contra del hombre que Dios había puesto para que lo llevara a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Entonces, yo de verdad que yo digo, pero ¿cómo es posible? Porque mira, una gente, lo más torpe que sea una gente, si ve los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel, ellos ven cómo Dios los sacó de la esclavitud. Pero hay algo, y es que muchas veces Dios saca a alguien de la esclavitud, pero sale el cuerpo del lugar de la esclavitud, pero la mente sigue esclavizada. No sé si entendieron esto. Aleluya. Para mi entender, el pueblo de Israel seguía esclavizado en Egipto. Su mente. Salió el cuerpo, pero su mente estaba esclavizada. Porque por un momento de hambre y por un momento deseaban estar en Egipto. ¿Y qué comían en Egipto? Cebolla. Y el maltrato que le daba a Faraón. Y era mejor, preferían estar mejor en Egipto, siendo maltratados por Faraón, a estar en el desierto adorando a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Moisés le dijo cuando Moisés fue y le dijo al Faraón? Jehová dijo que deje mi pueblo ir a adorarlo. ¿A dónde? En el desierto. El pueblo tenía una palabra. El pueblo sabía que iba al desierto. El pueblo sabía por qué Dios lo iba a pasar por el desierto. Esto no estaba ajeno al pueblo. Ellos sabían que debían de adorar a Dios. ¿A dónde? En el desierto. Y después de la adoración, ¿qué iba a pasar? Iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero usted no puede entrar a la tierra que fluye leche y miel si no pasa por el desierto. El desierto no es para matarte. El desierto no es para destruirte. El desierto te va a quitar toda la escoria, todo lo que a Dios no le agrada, para que pueda entrar a la tierra donde fluye leche y miel. A su nombre. Porque hay cosas que no pueden entrar a la presencia de Dios. Hay tierras que no pueden entrar al reposo de Dios. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar en medio del camino. Pero de nosotros depende que nosotros moramos en el camino o que dejemos lo que tenemos que dejar en el camino. A su nombre. Gloria. Usted sabe lo que es. Yo me gozaba ayer con un ministro, un pastor, que hablaba en la reunión donde estaba de los capellanes, y él decía, yo tengo 2 pares de zapatos que tienen 30 años y están igualitos. Y él dice, estos zapatos son igual que lo que traía el pueblo de Israel en el desierto. Ni la ropa de los que venían, ni los zapatos. Y usted me dice, ¿cómo es posible que en el desierto, allí no había tiempo para pararse a hacer zapatos, ni construir zapatos, ni hacer ropa? Porque descansaban y seguían caminando. Descansaban y seguían caminando. Y los niños, se supone que los zapatos iban creciendo según el pie iba creciendo. Y la ropa le iba creciendo en el cuerpo. Porque si ellos no tenían fábrica en el desierto, ni trajeron ropa de Egipto, según fueran creciendo el país, se va cambiando. Entonces le fue creciendo la ropa y le fue creciendo los zapatos. Entonces no es un milagro eso. ¿No vale la pena creerle a Dios viendo a Dios obrar? Amén. Amén, aleluya. Y lo grande es que por lo que están murmurando y lo que se están quejando es por algo que ellos vieron a Dios darle ya. Porque ellos vieron a Dios darle agua. Entonces, ¿por qué ahora? Por este momento de sed, donde Dios está probándolo para que ellos sepan quiénes son ellos. Porque Dios sí sabía quién eran ellos. Dios lo sabía. Ahora, Dios lo está probando para ver, para que ellos entiendan y sepan quiénes son ellos. Ahora, ¿por qué Moisés no había clamado antes? Porque Moisés sabía que el pueblo tenía sed, ¿verdad?
Pero Dios lo estaba probando. Y Moisés esperó que Dios... Entonces cuando Moisés vio que lo iban a matar, entonces clamó a Dios. Señor, este pueblo de aquí a poco me está apedreando. Así es que, ¿qué hago? No, Moisés, ahí está la peña preparada, la peña de Oreb está ahí. Yo voy a estar encima de ella. Agarra a los ancianos y tráelos para que ellos vean. Porque era lo que Dios hacía. Dios no hacía nada oculto de ellos. Ellos no podían ver a Dios. Moisés sabía que Dios iba a estar ahí en el río de la peña. Porque ya Dios le había dicho a Moisés que voy a estar encima de la peña. Tú vas y golpeas la peña. ¿Y qué hacen? El pueblo ve y Moisés le dice, vengan para que vean cómo le daremos agua. Y el pueblo ve, los ancianos ven de qué forma Dios le dio agua de esa peña. Entonces, pero más adelante siguieron murmurando, sí, siguieron lo mismo. Al punto tal que murieron en el camino. Y los que iban naciendo en el camino fueron los que salieron pequeñitos, iban naciendo en el camino, en estos 40 años, esos fueron los que entraron. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, yo creo que es mejor obedecer a Dios y clamar a Dios cuando tenemos que clamar y no quejarnos y no desobedecerle a Él. Y es que nosotros cuando murmuramos estamos desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros no le creemos a Dios, es una desobediencia. Y yo digo muchas veces, yo creo en Dios y yo sé todo el que está aquí cree en Dios. Pero todo el que está aquí le cree a Dios. Ahí está la diferencia. Todos los que estamos creemos en Dios, porque por eso estamos aquí. Pero todos los que estamos le creemos a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes, pero muy diferentes. Entonces, creerle a Dios es usted saber que donde no hay nada, hay de todo. Yo no sé con quién estoy hablando. Amén, no amén. Es que usted sepa que donde no hay nada, hay de todo. Cuando usted le cree a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es experto haciendo de la nada todo. De la nada, Él hace todo. Entonces, es donde nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Y por eso que usted siempre me oye decir a mí que la mayoría de los cristianos vivimos como gallinas amarrar el patio de cemento. Usted amarra una gallina y dígame que va a escarbar. Va a comer si usted le echa algo. Pero si usted la amarra donde hay tierra, la gallina puede escarbar. Y cuando viene a ver hay un gusanito, ¿verdad que sí? Y es que nosotros cuando no le creemos a Dios, estamos como gallinas amarrar el patio de cemento. Lamentablemente es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. En medio de toda dificultad, de toda situación, creerle a Dios. Y creer que Él todo lo puede. Pero es muy fácil. Leemos el verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En un momento muy alegre. Yo todo. Qué bien. Y cuando viene la prueba, cuando viene la situación, me olvido de que todo lo puedo en Cristo. Y muchas veces comenzamos a decir, no puedo, no tengo. Miren, esas son las palabritas más famosas que el diablo ha puesto en nuestra boca. No puedo, no tengo, no puedo, no tengo. Dice la Biblia, y la alabanza dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Pero es muy fácil cantar alabanza. Es muy fácil escuchar alabanza y gozarnos. Y brincamos y danzamos con esta alabanza y nos gozamos. Pero cuando no tenemos nada, cuando se nos aprieta la tuerca un poquito para ver si en verdad le creemos a Dios, como dicen los mexicanos, nos rajamos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Cuando se nos aprieta un poquito la tuerca, Señor, gracias, Señor, gracias. Y si usted quiere después de darle gracias, Él sale, papi, ¿tú no crees que está muy apretada la tuerca? Papito lindo, aflójala un chin.
Ah, pero es que usted aprenda. Pero ya entendió que usted le dio la gracia porque la tuerca se le apretó un poquito. Entonces, ¿qué va a hacer él? Dice, no, usted me cree, déjame aflojársela. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que conocer al Dios que nosotros decidimos servirle. Es que es en vano que nosotros decidamos servirle a Dios y que no aprendamos a creerle a Dios. Porque el pueblo de Israel decidió, como era el pueblo que Dios escogió, fue escogido por Dios, pero el pueblo decide salir, ¿verdad?, de Egipto cuando Dios lo saca con mano dura. Pero el que quiso quedarse se podía quedar ya si quería. No, yo no voy a servirle a Dios, yo voy a quedar aquí. Porque Dios obligó fue a los egipcios a soltar al pueblo, ¿verdad que sí? Pero Dios no obligó al pueblo a que salga. Simple y llanamente Dios le dijo que salgan a adorarlo en el desierto. Pero lo menos que hicieron en el desierto fue adorarlo. A su nombre. Y fue tan tal que en el desierto allí hicieron un becerro de oro para adorarlo. Porque aún viendo los milagros y las cosas que Dios hacía, aún viéndolo, ellos no creyeron, o no le creyeron a Dios, aún viendo los milagros que él hacía. Entonces, querían ver a Dios. Entonces, como no vemos a Dios, Moisés se tardó un poquito hablando con Dios y recibiendo las ordenanzas por el cual iba a ser dirigido el pueblo. Entonces ahora hay que hacerle un becerro de oro para que ellos adoren ese becerro. Porque la cosa es por lo que vemos, no por lo que sabemos que es. Si no vemos que Dios hace algo, no, Dios no está. Y por esto que el pueblo dice, ¿está Dios con nosotros o no? Pero, abusadores, ustedes no ven todo lo que era hecho en el camino. ¿Está o no está? Está de más hacer la pregunta. Porque ellos vieron cómo Dios lo había traído y cómo Él lo sacó. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando del pueblo? Una adoración. Faraón, deja a mi pueblo ir al desierto a adorar a Jehová. Déjalo ir a adorar a Jehová. Esto es lo que Dios quiere, que en medio del desierto haya una adoración, que haya una alabanza en medio del desierto, en medio de toda situación, que haya una alabanza, una adoración para Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios se va a manifestar. ¿Por qué dice Él? Él se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si el pueblo, en vez de murmurar y quejarse, comienza a adorar a Dios, Moisés ni siquiera tenía que ir a tocar la peña. Iba a salir el agua, porque la peña estaba preparada para que de ahí brotara el agua. Y por eso que dice la alabanza que Cristo es la peña de Oreb, que está brotando agua de vida saludable para todos. Es Cristo. Si nosotros pusimos nuestra confianza en Él, vamos a ponerla en todo, vamos a confiar en Él en todo, plenamente, y vamos a poner todo en manos de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno y merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra y de toda exaltación. Él es el digno de todo. Y que nosotros entendamos que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces nosotros estamos hechos para la gloria de su alabanza. Entonces que nosotros en medio de toda situación aprendamos a alabarle a Él. Que cuando las cosas están más apretadas, más difícil, que salga nuestra mejor alabanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos que debemos darle una alabanza, una adoración genuina a Dios, nosotros no depende, la alabanza que debemos darle a Dios, no depende de nuestras emociones. No depende de cómo yo me encuentro, porque Él dice, alábale en todo tiempo. En el tiempo bueno, en el promedio, en el malo, en todo tiempo. Ahora, ¿dijo Jesucristo que esto va a ser color de rosa? No, no se lo dijo nadie. Él dijo, ustedes van a tener aflicción en el mundo. Van a tener aflicción. Pero recuerden que en mí ustedes son más que vencedores.
pero es en Él. Pero si nosotros apartamos la mirada de Él, cuando se nos aprieta un poquito la tuerca, lamentablemente estamos feos. Porque tenemos que mantener nuestra mirada en Él todo el tiempo. No importa que tengamos lo que querramos, porque muchas veces nosotros queremos tener algo y lamentablemente no es lo que Dios quiere, o no es el momento en que Dios quiera dárnoslo. Pero nosotros queremos las cosas tipo microondas, right now. Entonces no es así. Es cuando Él decide. Es cuando Él determina que no nos va a hacer daño y que nos conviene. Pero ¿qué nosotros debemos hacer? Si lo obtuvimos, gloria a Dios. Si no lo obtuvimos, gloria a Dios también por ello. Pero no, muchas veces lo que hacemos es que, como el chavo, ¿verdad? Se va con el rabito entre las piernas cuando no tenemos lo que queremos. Y es ahí donde hay que darle gracias a Dios y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, alábame en todo tiempo. Y Él nos dice, yo estaré contigo todo el tiempo. Cuando vemos las cosas difíciles, ya, no, Dios no está conmigo. Dios no me oye. Yo he escuchado muchos cristianos que dicen que Dios no lo oye. Y usted ve muchos cristianos, ore por mí. Está bien. No está mal que oremos por los demás. Manda que debemos orar los unos por los otros. Pero hay cristianos que, mire, que pastor, quítame la paja. Están buscando que oren por ellos. Y yo digo algo. Si nosotros tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial, no dice la Biblia que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Mire, yo no me recuerdo la última vez que yo le oré a Dios pidiéndole algo para mí. Yo no me recuerdo. En serio, no me recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que yo le dije al Señor que necesito algo, que me lo dé? Porque yo sé que Él sabe de qué yo tengo necesidad. ¿Qué yo hago? Todo lo pongo en manos de Él. Todo está en manos de Él. Si metí la pata en algo, la metí en manos de Él. Y todo está en manos de Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro Padre nos ama demasiado a nosotros. Él nos ama demasiado. Él sabe nuestras necesidades. Ahora, hay que aprender a esperar pacientemente en Él. Porque somos muy impacientes. Cuando necesitamos que Dios nos dé algo, o necesitamos algo, nuestra carne quiere algo, somos muy impacientes. Y hay algo, y es que Dios tiene algo, y es que Dios, mire, usted le puede hacer toda la huelga que le haga a Dios. A Él no le importa eso. Usted se puede desesperar como se desespere, a Dios no le importa eso. ¿Y sabe por qué? Porque Él es eterno. Él es eterno. Él puede estar el tiempo que usted quiera. Al que no debe estar todo el tiempo es usted. A su nombre. Nosotros somos los que tenemos que entender que nuestro tiempo es limitado y que debemos hacer las cosas como a Él le agrada para que podamos obtener lo que en realidad necesitamos. Y cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agrada y nosotros andamos conforme a sus rudimentos y sus estatutos, entonces Él sabe de qué tenemos necesidad. Y muchas veces no vamos a tener que pedirle ni decirle nada, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero muchas veces Dios nos está dando las cosas y hacemos como una señora que le estaba pidiendo algo al Señor y Él mandó a alguien y ella entendía que no era Dios y seguía. Y pasaron tantas veces y cuando murió y cuando se encontró con el Señor, Señor, pero yo te pedí, hoy no mandé 7 veces y tú no hiciste caso. Tú no hiciste caso. Y era mismo que la anécdota del soldado, ¿verdad? Que su ejército estaba perdiendo la guerra y salieron corriendo. Pero ¿qué sucede? Que se iban escondiendo. Y hubo uno que va orando y pidiéndole al Señor que lo salve. Y el Señor le dice, entra en esa cueva. Pero a todos los que vienen entrando en cueva, los enemigos vienen matándolo.
Y Dios le dice, entre en esa cueva. ¿Y qué sucede? Cuando él entró en la cueva, bajó una arañita rapidito y tejió en la boca de la cueva una tela. Y cuando venían los soldados enemigos corriendo, iba uno a entrar para entrar con esa. ¿Qué es lo que tú vas a entrar? Le dice, tú no ves que hay una telaraña y no ha entrado nadie. Gloria a Dios. Tú dices, bueno, es que Dios lo hace como Él quiere. No es como nosotros queremos. Él lo va a hacer a su manera, a su nombre. Entonces nosotros somos los que tenemos que aprender que debemos adorarlo y exaltar su nombre en todo tiempo. ¿Para qué? Para que Él, después de recibir nuestra adoración, nuestra exaltación, entonces Él va a decir, bueno, tengo que darle lo que está pidiendo, lo que necesita, lo que está pidiendo. Debo dárselo porque Él era entendido que yo debo recibir toda alabanza en todo tiempo. Y Él sabe que yo me muevo en medio de la alabanza. Y cuando Dios se mueve, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Y es por esto que yo digo, mire, nosotros después que venimos a los pies de Cristo no podemos seguir siendo iguales. Tenemos que cambiar. Claro está, mire, yo no creo en el cristiano que cambia de la noche a la mañana. ¿Por qué, pastor? Porque fácilmente vuelve a agarrar su saco y se lo tira al hombro. Pero si usted con dificultad y situaciones, usted fue aprendiendo en el camino, en medio del proceso, usted fue avanzando y creyéndole, y fue avanzando, pero que por donde usted pasó ya no vuelve a pasar por ahí, que lo que usted hacía ya y logró dejar esto, ya no lo vuelve a hacer, y sigue avanzando. Señor, fortaléceme, ayúdame, y sigue ahí. Mire, difícilmente usted vuelve para atrás, y en medio del proceso, en medio de ese desierto, usted va a dejar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué va a pasar? Que cuando usted llegue a la tierra prometida, no va a tener ningún problema allí en la tierra prometida, porque va a adorar a Dios tranquilo y va a tener todo lo que Dios tiene preparado esperándote. A su nombre. Eso era lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fuera dejando toda la mala maña que tenía, toda la mala costumbre que aprendió en Egipto. Pero el pueblo salió de Egipto, pero se fue con toda su mala costumbre. ¿Por qué? Porque allá en el desierto, al tener un par de días que no veían a Moisés, ya querían un Dios. Ya querían un Dios. A ellos se les olvidó que Moisés dijo que iba a subir al monte a hablar con Dios. Y si Dios está hablando con Moisés en el desierto, ustedes no pueden, en el monte, perdón, ustedes no pueden estar tranquilos ahí esperando. No. Quieren ver un Dios. ¿Y qué hacen? Hagan un becerro de oro ahí. Y nosotros vamos a adorar a ese. Entonces salieron con toda la mala costumbre de Egipto. ¿Y qué pasó? Bueno, que no entraron a la tierra que Dios le dijo que le iba a dar. Entonces, nosotros queremos entrar a la tierra prometida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Amén. Entonces, si queremos entrar a la tierra prometida, ¿verdad? En medio del desierto dejemos todo lo que a Dios no le agrada. En medio del desierto adoremos a Dios. Y entonces llegará el momento que vamos a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.